Oramos para comenzar. Seguramente en el transcurso del estudio se va a unir más gente. Inclinamos el rostro y oramos. Javier, ¿estás por ahí para acompañarnos en la oración? Javier López. Ya, tienes que prender tu micrófono, Javier, y no comienzas con la oración, por favor. Javier, tienes que encender tu micrófono para orar. Ahí sí. ¿Me escuchan? Ahí sí, Javier. ¿Me escuchan? Muy bien. Súper, fuerte y claro. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Javier, fuerte y claro. Ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos permites en este minuto poder reunirnos y estudiar tu palabra, sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo últimamente. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están conectados, sobre todo con los hermanos Roberto y Claudio, que comandan esta reunión, y te pido, Señor Jesucristo, que los bendiga. Bendice a nuestra familia a las distancias. Te lo pedimos humildemente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Un pequeño repaso, todavía no entramos de lleno, ¿cierto?, al remanente, porque estamos creando el contexto, principalmente del tiempo de la persecución, cómo el enemigo persigue al remanente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estudiamos este tema de las persecuciones, no es para infundir temor, porque ayer terminamos aquel versículo que decía, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los va a vencer, ¿no? En el contexto del tiempo del fin. Espera un poquito. Diana, necesito que dejes tu celular lo más quieto posible. Ya. Que había mucho ruido ambiental de tu celular. Ya. Entonces, cuando hablamos del... Disculpen, ¿les molesta ese ruido a ustedes, no? Ya. Ya. Entonces, cuando hablamos del remanente, es cierto que Satanás persigue al remanente. Por eso dice, y una vez que el Señor tomó a este remanente, al remanente que cuidó en el desierto estos 1260 años, dice que luego se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero recordemos lo siguiente, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, investido como Miguel, siempre va a defender a su pueblo, ¿ya? Siempre va a defender a su pueblo. Quiero que continuemos este paralelo del capítulo 2. El capítulo 2 me lo salté un poquitito porque es el que más conocen ustedes, que es la estatua de Nabucodonosor, ¿no? La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los mulos de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, ¿ya? Eso nosotros lo sabemos. En el capítulo 7 nosotros estudiamos las 4 bestias. Nosotros estudiamos... esperen un poquitito. Un poquitito...
Diana, ¿escuchas? Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces, el capítulo 7 estaba las 4 bestias, que era el paralelo de la estatua. El león alado, que representa a Babilonia, el oso, a Medo-Persia, el leopardo con las 4 alas que representan a Grecia, y la bestia indescriptible que representa a Roma, y luego el cuerno pequeño que representa, ¿cierto?, el papado. El capítulo 8 es más claro en algunas cosas, sobre todo al identificar algunas bestias o algunos animales que están acá, especialmente cierto que identifica los reinos. El capítulo 8 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, fíjense, 2 años después de la primera visión, ¿ya? En el primer año de Belsasar dice el capítulo 7, y el capítulo 8 dice: en el tercer año del reinado del rey Belsasar, 2 años después, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, la de las 4 bestias. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai, ¿ya? Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí no hay que hacer un trabajo muy grande, porque más adelante, de acuerdo al contexto, especialmente de la abominación desoladora, Daniel pide ayuda, pide que le expliquen. Aquí voy a repetir algunas cosas que yo ya he dicho durante nuestro estudio. Y en esa explicación que viene Gabriel a darle la explicación, en el capítulo 20 y 21 dice quién es el carnero y quién es el macho cabrío. ¿Alguien puede leer el capítulo 8, 20 y 21? Nos vamos a saltar solamente para identificar quién es el carnero y quién es el macho cabrío. Daniel 8, 20 y 21. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Es el rey primero, ¿ya? Entonces aquí no hay que hacer mucho trabajo intelectual ni tampoco ir a buscar, porque en esa explicación que Daniel pide y se le da, se dice: el carnero es el macho cabrío y, perdón, el carnero es Medo-Persia y el macho cabrío es Grecia. ¿Qué reino ya desaparece que no se menciona acá? Babilonia. Ya Babilonia se pierde, y aunque está gobernando Belsasar, que es el último rey de Babilonia, o el correy, ¿no? Nos explicó la otra vez cómo era la situación Arturo. Entonces, ya Babilonia es historia, ¿cierto? Ya Babilonia es historia. Está en los últimos años de Belsasar, entonces ya no es necesario. Y Daniel lo tenía muy claro, porque sabía muy bien de que Daniel, cuando le interpretó el sueño de la cabeza de oro al rey Nabucodonosor, le dijo: tú eres esa cabeza de oro. Y más encima, de alguna forma, Daniel estaba en los cuarteles de invierno, porque Belsasar poco lo utilizó. ¿Cuándo lo llama? Cuando aparece
dedo en la pared en el capítulo 5, y viene la reina madre y le dice, mira, había un hombre, como nadie le pudo dar la interpretación, o había un hombre en el tiempo de tu padre, Daniel, y lo manda a buscar. Y él sabía muy bien lo que iba a pasar, porque cuando le ofrece vestirse de púrpura y darle ser la tercera persona en el reino, le dice, mira, quédate con eso tuyo, no me interesa. Él sabía muy bien de que estaba llegando al fin del reinado de Babilonia. Y aquí está a puertas de empezar a gobernar Medo-Persia. ¿Ya? Dice, ¿y qué característica aparece de Medo-Persia? Los dos cuernos, y uno más alto que el otro, pareció a la figura del oso que estudiamos el día de ayer, que tenía un costado más levantado. Y ayer decía que tenía 3 costillas que representaban a Lidia, a Egipto y a Babilonia. Y nosotros cuando leemos acá, fíjense que se repite eso, pero de otra forma. Dice que en el versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, para un lado, al norte, para el otro, y al sur, los 3 reinos que él conquistó. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Capítulo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y la explicación que recién leíamos en el versículo 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, ¿quién es? Es el rey primero. ¿Y a qué rey corresponde? A Alejandro Magno, ¿ya? Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí aparece la figura notable de Alejandro Magno. Quizás uno, si no es el más, uno de los más grandes conquistadores que tuvo este planeta. En un lapso de 3 años, 4 años, él conquistó todo lo que conquistó. Llevaba mucho tiempo conquistando ya, y sus generales llegaron a la orilla del río Indo, y él quería seguir conquistando, y sus generales dicen, mira, ya llevamos tanto tiempo contigo, queremos volver a nuestras casas, si tú sigues, sigues solo. Y a regañadientes tuvieron que volver, o él tuvo que volver. Su ejército era ir, conquistar, ¿no? Dice, entre el año 334 y 311 se demoró 4 años en conquistar todo lo que pudo conquistar. Versículo 7, ¿no? Dice, y lo vi que llegó junto al carnero, y lo que leímos recién, ¿no? Y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables que hacia los 4 vientos del cielo. Y aquí lo dijimos ayer, ¿no? Él murió joven, mucho antes de lo que se esperaba que muriese. Imagínense que cómo hubiese seguido conquistando. Y ahí se divide en los 4 generales. Esto es paralelo a el imperio griego del vientre y los mulos de bronce que aparece en la estatua de Nabucodonosor, al leopardo con las alas y con las 4 cabezas que representan en los 4 cuernos que aquí, ¿cierto?, del capítulo 8. Ahí está el paralelismo, ¿no? Y ayer dijimos, ¿no? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, sus 4 generales se dividieron el imperio, ¿no? Macedonia, Egipto, Asia Menor y Siria son los 4 reinos en los cuales se dividió el imperio griego. Y aquí empieza ya a aparecer lo que es interesante para nosotros. Lo otro es historia. De alguna forma le está diciendo a Daniel, mira, esto va a suceder. Esto va a suceder. Y a nosotros nos está diciendo,
que históricamente se cumplió de forma exacta, ¿ya? Pero para nuestro estudio, aquí aparece algo especial en el capítulo 8, versículo 9. Y de uno de ellos, no voy a hacer la explicación de qué significa uno de ellos, puede ser que en otro momento lo hagamos, pero aquí dice, ¿cierto? Los eruditos, cuando están hablando de uno de ellos, de uno de los 4 vientos, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Un crecimiento político. Y el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El cuerno pequeño primero tiene un crecimiento político, dice el versículo 9, perdón. Y el versículo 10 ahora tiene un crecimiento hacia el cielo, ¿no? Y ayer nosotros leíamos, si vamos al capítulo 7, versículo 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Aquí aparece, si ustedes se dan cuenta, se saltan rápidamente a Roma, entre comillas se lo salta, porque está Medo-Persia con el carnero, está, ¿quién más? Grecia, y rápidamente se salta al Imperio Romano y de lleno va a hablar acerca del tema del cuerno pequeño. Ya no va a dar cuenta, ¿cierto?, por qué se salta a Roma y se va directamente al cuerno pequeño. Versículo 11. Hablando del cuerno pequeño, recuerden que el cuerno pequeño reina desde el año 538 hasta el año 1798, los tiempos y medio tiempo, o los 1260 años. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Cuando estamos leyendo esto, su mente vaya hacia el papado, ¿no? El cuerno pequeño representa ¿a quién? Al papado. Entonces, versículo 13, esta conversación es interesante que nosotros le prestemos atención al versículo 13 y al versículo 14. Entonces, oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Ojo con esta pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Me voy a borrar la palabra sacrificio, después ya voy a explicar por qué. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Respuesta. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aquí me quiero detener, hacer algunos comentarios importantes, creo, para nuestro estudio. El cuerno pequeño, ya vimos lo que hace, ¿no? Se sienta en el lugar de Dios, atenta contra Dios, persigue a los santos, y esas cosas nosotros ayer algunas cosas las dijimos y las documentamos. Alguno de ustedes puede hacer, ¿cierto?, con una manifestación con su manito, se dio el trabajo de escuchar esta escuela sabática del pastor Carlos Rando que se había compartido ayer. Carlito, ¿cierto? Oye, es una cosa increíble cómo paso a paso pasó desde el imperio romano, de los emperadores, a la figura, ¿cierto?, del sumo pontífice, cómo lo presenta el pastor Carlos Rando. Pero fíjense Roberto, perdona que te interrumpa, ¿saben qué? Yo le recomiendo que lo escuchen y lo vean. Es un historiador espectacular. La primera vez que Claudio lo compartió, lo vi al tiro. Y anoche hasta como a las 3 de la mañana estuve viéndolo, pero es espectacular cómo te explica y te hace entender todo cómo transcurre la historia y de cómo se da la profecía en su cumplimiento.
Y muy bien documentado. Claro. Está espectacular. Claro. Ahora, ¿en qué cositas me quiero detener ahí? Ustedes, si se dieron cuenta, yo leí, dice que entre las cosas que va a hacer él, va a quitar el continuo sacrificio. La palabra hebrea no dice continuo sacrificio, dice el hebreo que está ahí escrito, dice tamid, tamid, y el tamid se debiese traducir como continuo, como continuo. ¿Qué es el continuo? No sé si es que Claudito Manrique algo nos puede ayudar a hablar acerca del continuo que esté ahí conectado. Si alguien, si quisiera dar su opinión. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, el continuo, por lo que yo sé, es el sacrificio que se hacía en la mañana y se hacía en la tarde, por el tema del perdón de los pecados, que se hacía en el pueblo de Israel, de forma simbólica. Ya. Muchas gracias, Claudito. Voy a complementar esto. Cuando dice Claudio que es el continuo sacrificio, el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, o vespertino y matutino, porque así se hace, primero el de la tarde, luego el de la mañana, ese es el continuo sacrificio. Pero aquí la palabra que se usa es el tamid, y el tamid es el continuo. ¿Ya? Ah, desapareció la... Vamos a ver si es que se conecta nuevamente la Diana. Cuando hablamos de continuo, el continuo sacrificio, como bien dijo Claudio Manrique, es el sacrificio matutino y el vespertino, o vespertino y matutino, ¿ya? Pero ahí no dice continuo sacrificio. El que escribió, el escribiente, en estos momentos mi colega, yo les conté a ustedes que estoy escribiendo la Biblia, estos escribas, o los masoretas, o algunas personas que se dedican a escribir la Biblia, uno de tantos que escribió, le agregó la palabra sacrificio, pero en el original no dice continuo sacrificio. ¿Qué dice? Continuo. Tamid se tiene que traducir por como continuo. ¿Qué es el continuo? El continuo sacrificio, o parte del continuo es el continuo sacrificio, me explico. En la tarde había un sacrificio, el vespertino y el matutino. ¿Para quién eran esos sacrificios? Todos los días, sin faltar, el sacerdote hacía un sacrificio. Ahí está, permiso, la Diana. Permiso. Ya. El continuo es el sacrificio. Ahí está bien. El continuo sacrificio es el de la tarde y el de la mañana. ¿Para quién se hacía ese continuo? Para aquellas personas que estaban imposibilitadas de ir a pedir perdón al templo. Los extranjeros, por ejemplo, los que estaban lejos porque vivían lejos, porque en alguna dispensación se habían ido lejos, porque estaban en algún negocio, o para algunas personas que estaban en una ciudad de refugio, o para aquellas personas que están imposibilitadas de ir al templo. Para ellos. ¿Ya? Pero si había, ojo con esto, si alguien del pueblo de Israel cometía un pecado, ¿ya? Si alguien cometía un pecado, no podía valerse del continuo sacrificio, del sacrificio de la tarde y de la mañana. No se podía valer ni fiar de eso. Él no era para él, era para el que estaba lejos. Si yo, Roberto Cofré, hubiese sido un israelita y pecaba, yo tenía que traer yo mi cordero, mi oveja, mi sacrificio, y llegaba hasta la puerta del santuario,
y llegaba con mi corderito y hasta la puerta, y a la puerta se acercaba el sacerdote con un cuchillo sobre ese corderito que representaba a Cristo, ¿ya? Como sustituto. Aquí está la figura de la sustitución, en donde yo colocaba mis manos en el corderito y declaraba mi pecado, esto es algo simbólico, ponía mis manos en la cabeza del cordero, declaraba mi pecado y se los traspasaba simbólicamente al cordero. Una vez que el cordero inocente se hacía culpable de mis pecados, el sacerdote me pasaba el cuchillo a mí. Y el cuchillo en mi mano era el pecador que tenía que sacrificar o degollar al animal, demostrándole lo grave que era el pecado y le mostraba que algún día en el futuro Cristo iba a morir como cordero inocente por nosotros. Ahora, luego el sacerdote tomaba la sangre, se introducía al santuario, asperjaba ahí en la cortina y ahí, ¿cierto?, se iba acumulando para el día de la expiación que ocurría una vez al año. Entonces, esa era parte del continuo. Entonces, parte del continuo era el sacrificio de la tarde, de la mañana para los que estaban lejos. Todo el día los sacerdotes tenían que estar oficiando este tipo de actos que yo les comenté, porque no pecaba una persona en el día. Imagínense la cantidad de animales que tenían que venir. ¿Para qué también estaba el santuario abierto? Para alguien que tenía una ofrenda, también se traía al santuario. El santuario estaba abierto día y noche. ¿Para qué? Para que se pudiese hacer trabajo en pos del pecador. Si había una persona que tenía un negocio y lo quería cerrar, venía con la persona con la que iban a hacer negocio. ¿A dónde venían? Al santuario para que el sacerdote tomara ciertas decisiones junto con ellos. Cuando un leproso o una persona enferma le aparecía una llaga en la mano, en alguna parte del cuerpo, ¿dónde se tenía que presentar? Al santuario. Y el sacerdote, ¿qué le decía? Ah, sí, el lepra. Y se tenía que ir, ¿dónde? A una ciudad de refugio. Si no, no era lepra, le decía, no, vete a tu casa, esto es una llaga cualquiera que te diste, no ha sanado, ya va a sanar. Después, si era lepra, el leproso tenía que volver, si se sanaba, tenía que ir donde el sacerdote para que le dijese, ah, estás sano, hace tu sacrificio, ¿cierto? De forma normal, como gratitud, ¿cierto? Por tu sanidad. Si ustedes se dan cuenta, el santuario estaba día y noche abierto en función de ¿qué? Del pecador. A eso se le llama continuo. ¿A qué se le llama continuo? A todo el servicio que se hacía día, tarde y noche. Y no solamente, no es que llegaba una hora y se acababa. Habían turnos de noche, porque imagínense la cantidad de sacrificios que se hacía, la cantidad de convenios que se hacía, la cantidad de atenciones que se hacía. ¿A qué se le llama continuo? A toda la actividad de mediación que se hacía en favor de ¿quién? Del pecador. Entonces, en función de eso, ¿cuándo iba a acabar el continuo? No cuando muere Cristo. Cuando muere Cristo acaban las muertes de los animales que representaban a Él. Pero nosotros no podemos vivir sin el continuo. Hoy día el continuo en manos de ¿quién está? Cuando el Señor en el capítulo 14 empieza a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, 15 y 16 habla de la promesa del Espíritu Santo, dice, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hebreos 7:25 dice, y yo estoy con vosotros todos los días. Perdón, no, eso lo dice Mateo 28. Yo estoy con vosotros todos los días. Hebreos 7:25 dice, si alguien lo puede leer, dice que el Señor vive para interceder siempre por nosotros. ¿Alguien puede leer Hebreos 7:25?
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Ya no hay sacrificios, porque ya el verdadero sacrificio murió. Pero el Espíritu Santo está en función de nosotros día y noche, para convencernos de pecado, para convencernos de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de la lluvia tardía y la lluvia temprana? Eso se llama continuo. Hoy día el continuo está el Espíritu Santo con nosotros y el Señor Jesucristo en el cielo. Cristo es el mediador entre nosotros y el Padre. A eso se llama continuo. Cuando usted tiene un problema de salud, cuando usted tiene un problema laboral, cuando usted tiene un problema matrimonial, cuando usted tiene un problema con sus hijos, cuando usted tiene un problema, el que sea, ¿a quién acude? Al Señor. ¿Cómo se llama eso? Continuo. Continuo. ¿Y por qué el continuo no ha parado? Porque fíjense, cuando le preguntan, ya voy a volver unos versículos más atrás, dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Cuál es la respuesta? Hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Fíjate, la respuesta que está diciendo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Y cuál es la respuesta? Hasta 2300 tarde y mañana el continuo va a seguir. ¿Cuándo se cumple la 2300 tarde y mañana? 22 de octubre de 1844. Lo que le está diciendo un ángel al otro ángel, o a estos seres celestiales que están conversando, le está diciendo, se está proyectando hasta el cumplimiento de las 2300 tarde de mañana y el continuo va a estar vigente. Pero ahora quiero volver un poquitito más atrás con respecto a lo que hace el cuerno pequeño, ¿no? Volvamos al versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado, ¿qué cosa? No el continuo sacrificio, el continuo, el tamid. ¿Por qué? ¿Qué decíamos el día de ayer? ¿Qué es lo que hace, qué hizo la Iglesia Católica con el continuo? Fíjate que aquí hay otro elemento característica de la Iglesia Católica para relacionarla con el cuerno pequeño. Dice que por él fue quitado el continuo sacrificio. Claro, si el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo. Eso lo dice la Biblia. El único mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo, hombre. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero sumo pontífice, el puente, ¿no? Fíjate que cuando Jacob tiene el sueño, ve una escalera que representa a Cristo. ¿Que dónde comienza la escalera? En la tierra y termina donde, en el cielo. Una visión mesiánica de la cruz de Cristo, que es Cristo el que une la tierra con el cielo. Pero resulta que, ¿qué fue lo que hizo el catolicismo? Reemplazó a Cristo. ¿Por quién? Cedo la palabra. Hoy día hay un cóctel, ¿no? Perdona, Roberto. Fíjate que no solo el Papa y los sacerdotes hacen reemplazar como Cristo, sino la cantidad de santos que ellos ponen. Unos santos que vienen desde los romanos, porque los romanos tenían para cada día un nombre. Y ahora son tantos los santos que no solamente hay uno, hay dos, tres en un mismo día. Y los católicos han ido agregando y les van diciendo a la gente, pide por este otro, arrodíllate, rézale a esto, rézale a este otro. Que ellos, y diciéndole que le van a perdonar los pecados, y sabiendo nosotros que lo único que nos perdona nuestros pecados es Cristo. Eso fue lo que hace el cuerno pequeño, ¿no? Reemplazó la intercesión de Cristo y se la traspasó ¿a quién? A María, por ejemplo, ¿no? No sé quién fue católico, porque como yo no fui católico, no me sé ni el Ave María ni el Padre Nuestro, pero hay una parte que dice, Ave María ruega por nosotros. ¿Hay algo así o no?
Sí, hay una parte que dice así. Ruega por nosotros los pecadores. Mira, entonces, Oye, y también, perdón Roberto, y también tienen otro que es el credo. Y también nombran a las vírgenes y a algunos santos. claro, Ojo. ahora, si nosotros fuésemos católicos y tuviésemos cierta actividad laboral, que bueno, la tenemos, la mayoría de las actividades laborales están asociadas a un santo, ¿no? Lo más famoso, el santo de los pescadores, es San Pedro. ¿Alguien podría mencionar alguna... Arturo, ahí lo vimos, como médico, ¿cuál es el santo de los médicos? ¿San Lucas? ¿O hay otro? Lucas, el de los mineros, San Lorenzo, y hay varios más, hay muchos más. El micrófono, Arturo. San Judas, el de las causas perdidas. Del Carmelo de los Marinos. ¿Cuál más? La Virgen del Carmen es de la Armada y el San Expedito, el santo de las causas urgentes. Claro. Roberto, Y San Isidro, el santo de la lluvia. Ya. Arturo, ¿tú quieres? Dime, Arturo. ¿podría explicar lo siguiente? Porque aquí estamos escuchando una respuesta. ¿Hasta cuándo, digamos, va a durar la visión de que se prevarica contra el continuo? ¿Cierto? Y un santo le responde a otro, un ser celestial a otro, decía 2300 tarde y mañana. Y eso llega hasta 1844. La pregunta es, desde el 22 de octubre de 1844 en adelante, ¿no sigue la Iglesia Católica tratando de derribar el continuo? O sea, ¿no se da intento de mediación a través de los santos, de María? ¿Por qué? O sea, nosotros sabemos, pero yo quiero que tú me lo expliques así, como que si yo no supiera. ¿Por qué en 1844 es que ya hasta ahí dura, digamos, la prevaricación contra el continuo? Bueno, la prevaricación, la prevaricación asoladora, ahora, voy a darme una vuelta larga, Arturo, para explicar esto. Cuando Cristo dice, cuando veáis la abominación desoladora, aquí Jesucristo da un espaldarazo a nuestra visión de cómo interpretar. Tú bien lo dijiste en algún momento, Arturo, en una de las primeras reuniones que tuvimos. Nosotros somos una iglesia que tiene un tipo de interpretación historicista. Los preteristas que ponen estos cumplimientos en el pasado atribuyen, no sé cuántos te han escuchado el famoso Antíoco Epífanes, ¿ya? Y le atribuyen por ciertas cosas que él hizo en contra del pueblo judío y porque entró al santuario, lo quemó, sacrificó ciertos chanchos dentro del santuario. Entonces dicen que es Antíoco Epífanes, pero no chocan con este versículo de Cristo que dice, y cuando veáis la abominación desoladora, porque lo que hizo Antíoco Epífanes estuvo en torno al año 168, por ahí, entre el año 164 y 168, por ahí, antes de Cristo. Y resulta que Cristo, por ahí por el año 30, dice lo siguiente, 30 después de Cristo, dice, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló ¿quién? El profeta Daniel pone el comienzo de la abominación desoladora en el futuro. Pero aquí empiezo a responder un poquitito la pregunta, Arturo. Nosotros, el reinado del papado, ¿cuándo comenzó? El año 538. Claudio, ¿tú ibas a responder, Claudio Manrique? No, lo que dijiste tú, el 538. Comienza el año 538 y entre comillas termina el año 1798, que corresponde a los 1260 años. ¿Qué pasa perdón, los 1260 años, exacto? El año 1798 termina y se pone una pausa a la influencia de la Iglesia Católica. Cuando estudiamos el capítulo 13, en el capítulo 13 aparece este cuerno pequeño como la bestia que sale del mar, que es la misma, con una herida mortal. ¿Cuándo se le da esa herida mortal? El año 1798. Ustedes saben todo lo que sucedió con el general Berthier, general de Napoleón. Lo toma preso el Papa Pío VI, se lo lleva prisionero y ahí muere. Y no es que paró la Iglesia Católica en ese tiempo, el poder del papado se le quitó. Y ojo,
el año, creo, no me recuerdo, en el año 1928, creo que Benito Mussolini le devuelve ciertas tierras que le pertenecieron, le devuelve el Vaticano, pero hasta el día de hoy, con todo el poder que tiene el papado, todavía no tiene el poder que tuvo durante los 1260 años. Pero lo que hace el papado no es solo del año 538 y del año, entre el año 538 y 1798, y aquí empezó a responder lo de Arturo, porque cuando ayer leíamos, si nosotros vamos a Segunda de Tesalonicense, que es yo le he explicado, ¿cierto?, a ustedes de que esta es la parte de Pablo, en donde, ¿cierto?, es profecía apocalíptica o se me fue otra palabra que siempre uso para hablar de la profecía del tiempo al fin. Apocalíptica y, ayúdenme, se me fue. ¿Apocalíptica y tradicionales? No, es un sinónimo de la profecía apocalíptica. ¿Escatológica? Escatológica, gracias. Dice Segunda Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ojo, ¿a quién se está refiriendo? Al cuerno pequeño, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mira, similar a lo que decía Daniel 7:25, ¿no? Y hablará con palabras contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vuelvo a Segunda Tesalonicense. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Uno de los nombres más utilizados por el Papa es el Santo Padre. ¿Ya? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su perdón. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Él, igual que Jesucristo, está colocando la acción del inicuo, del hijo de perdición, de la apostasía, la está poniendo en el futuro. Pero aquí hay un dato importante. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ojo con esto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Parte de la respuesta que le voy a dar a Arturo tiene que ver con que el cuerno pequeño oficialmente con poder empezó a actuar ¿cuándo? El año 538 y se le puso una herida mortal el año 1798. Pregunta, de acuerdo a lo que leímos con Pablo, ¿cuándo empezó a actuar el cuerno pequeño? Claudito, ¿En la época de los apóstoles? Exacto, porque Pablo está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mira, hay algo que en el tiempo de él, algo lo está deteniendo. Porque, fíjate el versículo siguiente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En el tiempo de Pablo ya se estaba confabulando el cuerno pequeño. Pero hay algo que lo detiene. Solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Pablo no está limitando la acción del cuerno pequeño, ¿a dónde? Desde el año 538 y del año 1798. A partir del año 538 él queda con el poder total, como ahí aparece el cuerno pequeño
políticamente, como hablaba lo que leímos recién, y empezando, ¿cierto?, sus conquistas políticamente, y luego venía la dimensión espiritual, primero vertical, luego horizontal, primero horizontal políticamente y luego vertical, tratando de colocarse en el lugar de Dios. ¿Puedo hacer Entonces, alguna acotación, Roberto, cortita? ¿sí? Lo que pasa es que en el año 538 ya no tiene ningún oponente, porque los ostrogodos, que eran los últimos que se oponían con el arrianismo, ya Constantino ya no tiene ningún, porque en el año 538 el arrianismo ya no existe a través de los ostrogodos, pues los ostrogodos son eliminados, entonces ya no tiene oposición. Entonces a eso ya empieza el tema del papado completamente, no tiene ninguna oposición. Claro, muchas gracias, Claudio. Ahí comienza oficialmente el periodo profético de los 1260 años, o 42 meses, como dice, creo que lo dice Apocalipsis 11:2, y Apocalipsis 13 también lo dice con eso. Y Daniel dice tiempo y medio tiempo, que ayer cierto estudiamos aquello. Pero ya en el tiempo de Pablo, dice, ya estaba en acción, ya se estaba, ¿cierto?, urdiendo todo aquello. Ahora, ¿qué sucede después del año 1844? El catolicismo sigue igual. O sea, el trabajo en contra del continuo sigue. Y hoy día nosotros lo vemos con más fuerza. Y cuando estudiamos el capítulo 13, ahora, el papado nunca más va a tener el poder que tuvo antes. En los 1260, durante los 1260 años, del 538 al 500, a 1798, los 1260 años, hizo cuanto quiso y prosperó, pisoteó, mató gente, mandó a la hoguera, la Inquisición, a hombres de ciencia le hizo retractarse de descubrimientos científicos que hoy día son una verdad, pero como estaban en contra de lo que pensaba la Iglesia Católica, se tuvieron que retractar. Un solo ejemplo. En el tiempo de la Edad Media se consideraba que la Tierra era el centro del universo, y el Sol, la Luna, el resto de los planetas, las estrellas giraban en torno a... Perdón, se me cayó. Va a estar medio chueco. ¿Ya? Y resulta que hombres de ciencia descubrieron de que la Tierra no era el centro del universo, que el Sol, por ejemplo, era el centro tampoco del universo, sino que era el centro solamente de nuestra galaxia, ¿no? Y se tuvieron que retractar porque la Iglesia Católica pensaba, ¿qué cosa? Que la Tierra era el centro del universo, que el Sol giraba en torno a nosotros, no nosotros en torno al Sol. Y hombres de ciencia se tuvieron que retractar, o si no, iban a la hoguera. A Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, yo les conté esa historia, ¿no? A ellos los persiguieron. Eran dos monjes católicos que cuando se encontraron con la Biblia la empezaron a traducir a un lenguaje de la gente. Fueron los primeros que tradujeron la Biblia al español, la Biblia del oso. Pero ellos tuvieron que arrancar porque los persiguieron por eso. Entonces, la Iglesia Católica no necesitaba ningún poder. Creo que fue Enrique VIII que tuvo un inconveniente, no estoy seguro, pero creo que fue Enrique VIII el que tuvo un inconveniente con el Papa, y Enrique VIII, que era el rey de Inglaterra, tuvo que ir a pedirle disculpas al Papa. Y creo que el Papa lo tuvo esperando no sé cuánto tiempo afuera y descalzo. 3 días en la nieve. Imagínense. Entonces, el Papa hizo, era el sumo pontífice, la misma figura que tenían los emperadores como dioses. El Papa, ¿cierto?, hizo eso durante la Edad Media, durante este tiempo de los 1260 años. Nunca más va a tener ese poder. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos el capítulo 13 de Apocalipsis, se identifica al papado con la bestia que sale del mar. Pero después aparece una bestia que aparece de la tierra, y que esa bestia hace que todo el mundo adore nuevamente a la bestia.
Entonces, si no fuese por esa bestia, el papado no pudiese recuperar parte de lo que perdió con la herida mortal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me quedé yo pegadito en esto? Porque cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 12, que empezamos a estudiar acerca del remanente, en este periodo del cuerno pequeño, dice, vámonos al capítulo 12, todavía no soltamos el capítulo 7, el capítulo 8, porque cuando entremos a estudiar acerca del juicio, sobre la profecía de las 2300 tardes de mañana con más calma, vamos a ir hacia ello. Yo quise mostrar, hacer esta pincelada del cuerno pequeño, porque vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, que es aquí donde se introduce el tema del remanente en el Apocalipsis. Versículo 13. Y cuando vio, estoy en el 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer. La mujer es símbolo ¿de qué cosa? De la iglesia. De la iglesia. Usted le puede llamar iglesia, pueblo del Señor, es su pueblo, su remanente, su iglesia. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer ¿qué cosa? Las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. ¿De dónde viene esta figura? ¿Cuál? De la persecución en contra del pueblo del Señor. Y dice aquí, la toman alas de águila y se la lleva ¿a dónde? Al desierto para ser sustentada ¿por cuánto tiempo? Medio tiempo. ¿De dónde viene esta expresión tiempo, tiempos y medio tiempo? ¿Dónde la estudiamos ayer? El libro de Daniel. Daniel, capítulo 7. ¿Qué hizo el cuerno pequeño? Yo no sé si no sé si estoy siendo claro, no sé si me estoy haciendo entender, no sé si estoy enredadísimo, pero el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 12 están totalmente conectados. ¿En función de qué cosa? Lo que está diciendo, y aquí es parte de la respuesta que quizás me va a tomar mucho más tiempo contestarle a Arturo, el periodo de los 1260 años, una de las cosas que nos está diciendo es que el cuerno pequeño hizo cuanto quiso, que no solamente en ese periodo, que lo hizo antes, desde el tiempo de Pablo ya estaba en acción, y que posterior, hoy día en estos momentos la Iglesia Católica sigue reinando, sigue haciendo cuanto quiere, no con el poder que tuvo. La Iglesia Católica hoy día no podría, a nosotros los adventistas, hacer qué cosa. Obligarnos a dejar nuestras creencias. Todavía no nos puede obligar a hacer lo que ellos quieren que hagamos. ¿Ya? En algún momento lo va a hacer, pero con la ayuda de ¿quién? De Estados Unidos. Con la ayuda, ¿cierto?, de la unión de las iglesias y del dragón que sale de la tierra, del desierto. Entonces, hoy día, primero el continuo sigue vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga a buscar a sus hijos. Nosotros necesitamos que Cristo, el Espíritu Santo, siga obrando en favor de nosotros. Si no fuera por lo que Dios, ¿qué sería nosotros si no fuera por lo que Dios hace todos los días? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, decía Pablo. Todo lo que somos se lo debemos a Él, a su intercesión, a su continuo. Ahora, la Iglesia Católica sigue ofreciendo su cóctel de santos, su perdón, al Papa le siguen llamando Santo Padre, Sumo Pontífice, sigue estando en el lugar de Cristo que le corresponde solo a Él. Entonces en el capítulo 13, vuelvo a leer, 12-13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase
de delante de la serpiente del desierto. Esto a nosotros no nos puede asustar. ¿Por qué no nos puede asustar? Esta primera parte, a ver, ¿de dónde Juan saca o con qué experiencia del Antiguo Testamento se puede comparar? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Éxodo. Éxodo. Oye, ¿quién era el imperio poderoso en tiempo de Moisés? Los egipcios. Los egipcios, la nación más poderosa, la más poderosa del momento. Nadie más poderoso que ellos. Permiso, déjenme poner a la Diana un poquito más digna. Ahí está. Déjenme. Ahí está. Oye, Roberto, pero mira, yo creo que haciendo más simple Pero espérame, Arturo, déjame terminar esta idea, sobre todo del Éxodo. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel, destruye a la nación más poderosa del planeta, sin por supuesto haberle dado la posibilidad de que el pueblo egipcio y el faraón se convirtiesen. Nabucodonosor se convirtió. El faraón tuvo la posibilidad de arrepentirse, de convertirse, no lo hizo. Resulta que el Señor dice su palabra que tomó al pueblo y lo llevó al desierto, los tomó en las alas de águila, lo liberó. Lo mismo que aparece acá esta figura. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Qué es lo que hace el Señor? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Cuando venga el tiempo de angustia final para el remanente, ¿por qué? Para mí, dentro de las cosas más importantes, no es identificar un tiempo. Porque a lo mejor a usted le puede gustar fechas, a usted le puede gustar estudiar bestias. Aquí lo importante no es que sepamos de bestias, no que sepamos de años, no que sepamos de imperio. Lo importante es que el Señor protege ¿a quién? A su pueblo. Entonces dice, a su lugar donde es sustentada por un tiempo es la mitad de un tiempo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Y este tiene que ver con nosotros. Porque este versículo, como a la mujer, a la iglesia, a su remanente, a su pueblo, en este periodo de los 1260 años, los protegió, después del año, el versículo 17 está asociado a algo después del año 1798. ¿Qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto, el remanente, el residuo, lo que queda de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Estimado, no importa lo que haga el dragón y la bestia, Cristo ha triunfado. ¿Dónde tenemos esperanza? Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 12, el capítulo 12 nosotros lo tenemos que conectar con el versículo 17. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuándo se va a levantar Miguel? En el tiempo del fin. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Oiga, lo hemos dicho, ¿no? Lo más glorioso del remanente de la iglesia del pueblo del Señor no es ahora, está en el futuro. Cuando el Señor, así como ayudó a la mujer, así como ayudó al desierto, al pueblo de Israel en Egipto, así como ayudó a la mujer, a su pueblo durante los 1260 años, el Señor no va a dejar solo a sus hijos en el tiempo del fin. Por eso Él dice,
estoy con vosotros, Mateo 28, todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor siempre va a estar con nosotros. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No importa lo que haga el dragón, no importa lo que haga la bestia. El Señor, si a alguno le llama la atención, mire, dos cosas. ¿Por qué en el capítulo 12 se introduce la pelea entre Cristo y Satanás en el cielo? ¿Por qué? Porque Él muestra que es ya un ser que está vencido. Uno podría decir, a mí no me gusta cuando hablan de Daniel, cuando hablan de que tiene una parte profética y una parte histórica. Para mí la parte histórica es tan o más importante que la parte profética. ¿Por qué? Porque fíjense, el capítulo 12 habla de profecía del tiempo del fin, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, lo dijimos, ¿no? Tiempo del fin, una profecía escatológica. Pero ¿por qué está la historia de Ananías, Azarías y Misael en el horno de fuego? ¿Por qué está la historia de Daniel en el foso de los leones? Porque el Señor nos dice a cada uno de nosotros, así como yo protegí a los 3 amigos de Daniel, así como protegí a Daniel en el foso de los leones, yo les prometo que voy a cuidar a mi pueblo en el tiempo del fin. Está diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Por eso, en el capítulo 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Es cierto que para un grupo de hijos del Señor, de su pueblo, podría ser muy difícil. Para algunos de ustedes, para mí, podría ponerse la situación difícil en algún momento. ¿Ya? En algún momento, parte del poder que tuvo la bestia lo va a recuperar. Tiene poder hoy día, un tremendo poder. Debe ser el poder, uno de los poderes religiosos más poderosos del planeta. Aunque los musulmanes son mucho más, difícilmente un católico se va a arrodillar frente a una imagen del mundo musulmán o de un muerto de los musulmanes. Pero cuando murió el Papa Juan Pablo II, los grandes líderes del planeta se arrodillaron frente a esa figura, al cuerpo, ¿cierto?, inerte del Papa Juan Pablo II. Entonces, cuando hablamos de remanente, hoy día, ¿quién es el remanente? Nosotros somos el remanente. El Señor levantó un pueblo especial, con una misión profética, y eso este pueblo no se puede olvidar. Y aquí ya empezamos a terminar el estudio de hoy día. Dice, entonces el dragón se llenó de ira, ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia, contra nosotros. Y aquí nosotros, en estos momentos, ¿de qué nos tenemos que preocupar? ¿De escondernos del dragón o de la bestia? No, porque todavía no nos hace algo. ¿Cuál es la misión de este remanente? Bajar el evangelio. ¿Cuál? ¿Carlito? Espérate. Te lo dijo muy bien, pues. Sí, es que, espera, pues, es dar a conocer el evangelio, llevar gente a los pies de Cristo. El Señor levantó al pueblo actual. ¿A usted le puede gustar o no le puede gustar esto? Fíjate que por años nosotros, esto es una opinión mía, me hago responsable de esto porque es muy común decir lo siguiente hoy día en la iglesia. Cada uno tiene ministerios diferentes. Yo soy bueno para cantar, o sea, en el caso mío no, porque yo estoy lejos de eso. Yo estoy en el ministerio del diaconado, ¿no? Y yo sí sirvo al Señor. Yo estoy en el ministerio de Dorcas, porque yo estoy en el ministerio del audio, porque soy bueno para eso. Yo estoy en el ministerio de la visitación de mis hermanos. Yo estoy en el ministerio de la oración. Sí, de esa forma nosotros se edifica la iglesia. Algún día vamos a estudiar 1 Corintios 12, 13 y 14, Efesios, cómo la iglesia tiene que edificarse. Todos somos parte y la iglesia se necesitan maestros, se necesitan diáconos, claro, pero hay una cosa que sí es excluyente para mí, esta es opinión mía. A todos nosotros el Señor nos levantó como misioneros. Y si nosotros creemos que no tenemos el don,
mejor todavía, po. Porque es cuando más necesitamos, ¿qué cosa? Ser dirigido por el Espíritu Santo. Moisés estaba capacitado, le decía, no, yo no, soy torpe de lengua. El Señor lo utilizó a él, ¿no? Entonces, el remanente del pueblo del Señor, ¿cuál es su misión hoy día? La predicación del Evangelio. Fíjese que Mateo 5, 6, 7, algo dijimos en la escuela sabática, el Señor puso la base de su reino. Puso la base de su reino. El Sermón del Monte, no solamente la bienaventuranza, el Sermón del Monte es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Entonces, después de la bienaventuranza, fíjate lo que dice, vosotros sois la sal de la tierra. El versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y después habla de la ley, y habla de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoro en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Está en los cielos, versículo 22, 7-22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y remata el sermón diciendo lo siguiente, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? La del capítulo 5, 6 y 7, cualquiera pues que me oye estas palabras, la sal de la tierra, la luz del mundo, la bienaventuranza, el amor hacia los enemigos, la ley, todo eso, la oración, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, a esa persona le compararé a un hombre prudente que edificó ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Ya? Quiero terminar esta parte, todavía no terminamos, ¿cierto? Hablar acerca del remanente, pero ya, ¿cierto? Hemos hablado mucho. Estimados amigos, no es tiempo de preocuparse de lo que haga la bestia o el dragón en contra del pueblo del Señor, en contra de nosotros. Porque en estos momentos nosotros tenemos libertad para la predicación del Evangelio. Es cierto que tenemos que aprender y seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir con nuestros cultos, seguir asistiendo a la iglesia. Eso nos da a nosotros, ¿qué cosa? La edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Pero a cada uno de nosotros nos llamó como predicadores, como la luz del mundo. A usted le puede gustar o no le puede gustar esto. Usted puede ser muy malo para dar estudios bíblicos, o usted considera que puede ser malo para esto. ¿Usted cree que los discípulos, los pescadores, estaban preparados para dar estudios bíblicos? ¿Estaban preparados para sacar demonios? No. Cuando ellos empezaron a hacer milagros fue cuando llegó el Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo lo siguiente, no sé si lo encuentro rápido, creo que es Juan 14, 16. Juan 14, 16. Claro, 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acá está el versículo 14, 12. De cierto os digo, en el contexto del descenso del Espíritu Santo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mira, conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesucristo en el mismo contexto.
porque las cosas que yo hago, Él también las va a hacer, y aún mayores. Cuando Cristo estuvo con los discípulos, ellos no fueron capaces de sacar demonios. El que hacía los milagros, ¿quién era? El Señor Jesucristo. El trabajo de los discípulos era bautizar, ellos bautizaban. Fueron a predicar, ¿cierto? Y trajeron algunos resultados de su predicación. Pero cuando descienden el Pentecostés del Espíritu Santo, hombres cobardes, hombres iletrados, se transformaron en revolucionarios del mundo. Ellos jamás, o sea, lo que hicieron ellos fue tremendo. Algunos los mataron y la sangre que se regaba por las calles permitía que otros predicasen. Queridos amigos, espero que nos quedemos más con esto, no más que con la persecución que en algún momento se va a venir para muchos. Quedémonos con que el remanente del Señor, capítulo 10 que estudiamos, el Señor levantó un pueblo en un tiempo especial, puso un paréntesis al cuerno pequeño, le limitó su poder, se lo limitó porque el cuerno pequeño sigue haciendo cosas en contra del continuo, sigue haciendo en contra de Cristo, en contra del Padre, se sigue sentando en el lugar que solo le corresponde a Dios, se atribuye prerrogativas que le corresponde solamente al cielo, pero el Señor puso un paréntesis el año 1798 para que posterior a eso apareciera este despertar religioso. El año 1844 apareciera este último remanente. ¿Con qué misión? Y es necesario, capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 11, y es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas. El Señor nos llamó a nosotros como último remanente, el último resto. Es obvio que Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De momento, poco puede hacer en contra de nosotros. Más todavía si está el Espíritu Santo con nosotros. Por eso es hoy día que tenemos que, todo miembro de este remanente se tiene que enfocar en qué cosa, en la predicación del Evangelio. Porque esa es la tarea. Para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos levantó. El ángel del capítulo 18 de Apocalipsis que alumbra al mundo, somos nosotros. El Señor a nosotros nos llamó. Claro que Él podría venir ángeles y hacer esta obra mucho mejor que nosotros. El Señor nos comisionó a nosotros, nos dio el misterio de la reconciliación, nos entregó en nuestras manos. Es nuestra tarea. Cedo la palabra para el cierre. Oye, yo quiero volver porque es fundamental esta pregunta, sobre todo porque es una característica fundamental de la Iglesia Adventista y nadie otra, ninguna otra iglesia tiene esta doctrina. Y que, vuelvo a la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? No le pongamos sacrificio, tú explicaste lo que significa el continuo. Y la prevaricación asoladora entregando al santuario del ejército para ser pisoteados. Entonces, y la respuesta es 2300 tardes y mañanas, ¿cierto? Y eso llega hasta 1844. Entonces, la respuesta es que no sigue entonces la prevaricación asoladora, y la respuesta es que en 1844 parte el juicio. Entonces, claro, sigue, pero ya se va a establecer, bueno, sabemos que el juicio investigador, pero también viene un juicio precisamente que tiene que ver con la culminación de estos últimos eventos. Entonces, ya es evidente de que Miguel, Cristo, al pasar al lugar santísimo, además como nuestro sumo sacerdote, toma una acción más activa en relación a los eventos en el tiempo del fin. Entonces, la doctrina del santuario y del juicio son súper importantes. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que esto fue producto de, hubo un chasco, y después cuando nuestros primeros líderes, cuando nace la iglesia, empezaron a estudiar qué significaba precisamente Daniel 8:14, esto es. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos clarísimo qué es lo que ocurre, qué es el paso en el cielo de Cristo al lugar santísimo. Ahora, yo no quería introducir esto para no introducir un tema nuevo, pero el año 1844, cuando termina la profecía de la 2300 tarde y mañana, comienza el día de expiación
antitípico, ¿no? Los otros tipificaban esto, ¿no? Pero ojo con este datito, ¿no? En el séptimo mes se daba, ¿cierto? Primero estaba la fiesta, en el séptimo mes estaba la fiesta de las trompetas que anunciaba que en 7 días más comenzaba el juicio, el Yom Kippur, el día de las expiaciones, que es el que comenzó el 22 de octubre, el juicio investigador. Pero lo primero que se hacía ese día, antes de comenzar, ¿cierto?, el ritual de los 2 machos cabríos, lo primero que se hacía, ¿qué es lo que era? El continuo, o el continuo sacrificio. Se hacía el sacrificio matutino, el vespertino y el matutino. Se hacían los 2 el mismo día. Entonces, en el mismo día de expiación, antes que comenzara eso, ¿qué se tenía que hacer? El continuo. Al día siguiente del día de expiación, ¿qué seguía? El continuo. Entonces, el continuo sigue ¿hasta cuándo? Depender del Señor Jesucristo, hasta siempre necesitamos nosotros depender. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna consulta? Ya son las 9:30. No hemos ido pasando mucho en el último tiempo. Y ustedes tienen que hacer. Nos volvemos a juntar el martes. Recuerden que mañana seguramente vamos a subir la grabación de este estudio. Y si alguien quiere invitar a algún amigo, alguien de la iglesia adventista y de otra iglesia, ¿cierto? De la iglesia adventista, que sea de Villa Alemana, Limache, que quiera estudiar Apocalipsis, invítalo al grupo. Claudito Manrique nos dirige en oración para despedirnos. Bueno, en algún momento, solamente decir lo siguiente, ustedes se dieron cuenta que nos vamos capítulo por capítulo, ¿no? Estamos haciendo un estudio de Apocalipsis temático, ¿no? Y hemos ido yendo de un lado a otro. En algún momento ya vamos a llegar a las 7 iglesias, y ahí seguramente le vamos a pedir a Claudito Manrique que nos ayude con eso, porque en el último tiempo Claudito ha estado estudiando mucho sobre las 7 iglesias. Cuando llegue, cuando podamos hacer la conexión con otro tema, vamos a entrar al tema de las 7 iglesias. Hermano, yo les quiero pedir un favor. Quiero que oren por Francisca. Ella ha estado escuchando y me ha pedido que ore por ella. Ella ya está postulando el hospital, al parecer le están tomando los exámenes para poder ser contratada. Y está pidiéndome que les pidan oración para que todo le vaya bien. Y ya el martes tiene la última entrevista, es una entrevista virtual. Así que le pido que la tengan presente en la oración. Ya, Claudito. Bien. Oremos. Señor, te damos las gracias porque eres un Dios bueno con nosotros, porque nos permite estudiar, juntarnos como amigos, como hermanos, para poder aprender más de usted. Hemos aprendido, Señor, que somos el pueblo de Dios, que somos el pueblo remanente, y que también tenemos una misión, que es llevar el mensaje a la gente que no lo conoce. Ayúdanos, Señor, para que podamos atesorar en nuestro corazón este mensaje, aprender cada día más de ti y prepararnos para cuando usted venga. Amén. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches, que Dios lo acompañe. Muchas bendiciones.